soy la secretaria general del Teatro Real y quería empezar dando la más cordial bienvenida al Teatro Real a todos los asistentes a esta mesa redonda sobre Nixon en China, que es, bueno, el motivo de nuestra mesa redonda de hoy y también una ocasión de poner en valor la colaboración del Teatro Real con otras instituciones en un ámbito cultural extensísimo que no tiene fin. Siempre encontramos instituciones que pueden colaborar con nosotros desarrollando actividades paralelas con nuestras producciones, especialmente con las óperas. En esta ocasión le doy también una cordial bienvenida y nuestro agradecimiento a la Casa de América, que está representada por su director general, Enrique Ojeda, y a la Casa Asia, representada también por su director general, Javier Parrondo. Igualmente quería dar la bienvenida y agradecer especialmente a los ponentes de la mesa de hoy, en la que participa Carmen Noeda, que es doctora en musicología e investigadora postdoctoral en el Center of Research in Opera and Music Theatre de la Universidad de Sussex, a Emilio de Miguel, director del Centro Casa Asia Madrid, y a José María de Areilza, secretario general de Aspen Institute España. Y sin más, le doy la palabra a Enrique. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy brevemente, soy Enrique Ojeda, director general de Casa de América. Mi agradecimiento a la secretaria general del Teatro Real y a todo el equipo del Teatro Real por esta colaboración, así como a mi colega Javier Parrondo de Casa Asia. Simplemente contarles un poco qué hace Casa de América aquí en el Teatro Real, que es una novedad. Casa de América, que ustedes conocerán, tenemos nuestra sede en Cibeles, en el Palacio de Linares. A todos aquellos que no hayan ido les animo a que nos visiten, una programación centrada en reforzar las relaciones entre América Latina y España sobre todo. En realidad, el conjunto del continente americano y España. Es allí donde desarrollamos la mayoría de nuestras actividades, pero estábamos en un proceso de reflexión post-pandemia, como tantas otras instituciones, de cómo reforzar la programación de Casa de América, de cómo hacer actividades fuera de nuestra sede. Y en ello estábamos cuando el equipo del Teatro Real vino a presentarnos la programación de este año e identificamos con el equipo de Casa de América, que aprovecho para saludar a todo el equipo que me acompaña, una serie de actividades que podían también relacionarse, entroncar con esa actividad que hace Casa de América. Y elegimos dos de las producciones del Teatro Real para hacer esas colaboraciones. Una primera, La Nariz, de Shostakovich, que no tiene mucho componente americano, pero sí tenía algo que nos pareció muy interesante, que es esa relación entre un artista, en este caso un compositor, y un poder absoluto, un poder dictatorial. En el caso latinoamericano se ha escrito mucho, hay mucha novela sobre la novela del dictador, esa relación entre un dictador y su país, su ciudadanía, su sociedad, no tanto sobre la música. Entonces elegimos esa conexión para, a través de La Nariz, hablar sobre música y poder. La segunda sí tiene una conexión americana, aunque no latinoamericana, más evidente, Nixon en China, Nixon in China, y de ahí surgió esa idea de hacer esta mesa redonda, este conversatorio sobre qué supuso exactamente para las relaciones internacionales, para el mundo de los años 70 del siglo pasado, esa visita extraordinaria e inesperada que abrió puertas a una relación que todavía hoy día sigue en gran parte, aunque con otros componentes, marcando la agenda internacional. Ese fue el germen de esta mesa, así que por mi parte simplemente agradecer al Teatro Real esa iniciativa y confirmar que vamos a mantener esa relación de colaboración con el Teatro Real en el futuro. De hecho, ya se han reunido los dos equipos para conversar sobre colaboraciones para la programación del año que viene. Así que de nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos encantados de estar aquí en el Teatro Real. Estaremos también encantados de recibirles en Casa de América. Muchas gracias y tiene la palabra Javier Parrondo, director general de Casa Asia. Gracias, Enrique. Muy buenas tardes a todos y gracias, antes que nada, por estar aquí, por acompañarnos en este acto, y al Teatro Real, por supuesto, mi agradecimiento por albergarlo y por plantear esta iniciativa, como ha destacado la secretaria general, que supone un buen ejemplo de colaboración interinstitucional.
porque cada institución aquí representada ha aportado algo en este acto de hoy. Esta iniciativa surge en conversaciones con el director artístico del teatro, al que quiero agradecer, aunque no esté hoy aquí, la buena disposición que siempre nos ha mostrado y la conexión que vio entre esta y otras óperas con Asia. En este caso es evidente, pero también lo es en algunos otros ejemplos, tanto de óperas como de danzas, donde la inspiración asiática es también clara. Lo hemos visto y esa fue nuestra primera colaboración con el Teatro Real, con el Cascanueces, un ballet que todos conocen. La segunda es esta y la próxima colaboración será con la ópera Turandot de Puccini, que no solo sale de la mente de este gran compositor italiano, sino también de un poema persa del siglo XII. En fin, esas conexiones asiáticas, y en el caso de Enrique, americanas, son las que queremos poner en valor y compartir con el público que se acerque a la ópera por vez primera o que sea asiduo a este teatro para poner en contexto la obra. En el caso de Nixon en China, nuestra aportación va a ser sobre todo geopolítica. Pero es que hoy en día la geopolítica lo inunda todo, así que yo creo que este evento es especialmente relevante desde esa perspectiva. El viaje de Nixon en 1972 abrió la mayor relación estratégica en ese momento, excepción hecha de la que tenían Estados Unidos y la entonces Unión Soviética. Descolocó, de hecho, a la URSS porque habría una interlocución directa entre el régimen chino de Mao Zedong y Estados Unidos. Recuerden que hasta entonces esa relación se llevaba entre Estados Unidos y la isla de Taiwán. En fin, hubo una serie de consecuencias geopolíticas que aún vivimos en la actualidad. Lo comentábamos anteriormente, esta ópera es muy actual porque esa relación estratégica es la que va a definir en gran medida el siglo XXI. Relación, o más bien desencuentro, porque en los últimos años está habiendo una cada vez mayor desconexión entre China y Estados Unidos. También es un comentario que hacíamos hace unos momentos, este viaje hoy en día sería incluso más difícil que en su época, impensable. Se habla ahora del decoupling, ¿no? de separar dentro de lo posible las economías china y americana para evitar que la primacía de Estados Unidos en el mundo de hoy en día no se vea cuestionada. En definitiva, yo creo que los ponentes van a aportarnos muchas claves para entender esta ópera. A mí me gustaría simplemente destacar que esta actividad se enmarca en el 50 aniversario de relaciones diplomáticas entre España y China. En este año estamos cumpliendo esa efemérides. En 1973 se establecieron relaciones diplomáticas y yo creo que esta es una buena ocasión para reivindicar ese aniversario y simplemente agradecer, como he dicho, a todo el personal del Teatro Real que nos ha abierto su casa para estar hoy aquí, reunidos en torno a una ópera fabulosa. Yo les invito a que asistan en algunas de las representaciones porque es un auténtico espectáculo desde todos los puntos de vista. Así que muchísimas gracias, Secretaria General Enrique, y a los ponentes, en particular al director de nuestro centro en Madrid, Emilio de Miguel, que aparte de dirigir el centro que tiene Casa Asia aquí, porque nuestra sede fundamental está en Barcelona, es embajador en misión especial para el Indo-Pacífico y prácticamente su carrera diplomática la ha desarrollado en ese continente, o sea que vamos a contar con una visión muy amplia que yo creo que nos va, como digo, a aportar luz sobre lo que supuso ese viaje de Richard Nixon a China. Muchísimas gracias. Buenas tardes y gracias, como siempre, al Teatro Real, Casa de América y Casa Asia por organizar este atractivo coloquio a propósito del esperado estreno de la ópera Nixon in China en España. Y doy la bienvenida aquí a nuestros invitados, José María de Areliza y Emilio de Miguel. Gracias por acompañarnos. Y antes de hablar sobre la visita diplomática que cambiaría el curso de la historia política en plena Guerra Fría,
Es un tema que, como han dicho, cobra especial interés hoy. Quisiera dedicar unas palabras a la que es sin duda una de las óperas más significativas de las últimas décadas. Y sabemos que el 21 de febrero de 1972 los ojos del mundo estaban puestos en China cuando el presidente Nixon pues, inmortalizó, ¿no?, este acercamiento entre Estados Unidos y la República Popular China al estrechar la mano del primer ministro Zhou Enlai y encontrarse con Mao Zedong. El repertorio operístico no ha sido ajeno a grandes figuras históricas y políticas. Ahí tenemos a Julio César, Boris Godunov, tenemos a Isabel I de Inglaterra o incluso al rey Felipe II en Don Carlo, pero sí que por primera vez se centraba en la memoria viva, digamos que en la historia contemporánea, pero además esta ópera se adentra en todo aquello que quedó fuera de los flashes y de las noticias para explorar, sin duda, la compleja psique de sus protagonistas con ciertas resonancias mitológicas. El director de escena, Peter Sellars, el compositor John Adams y la libretista Alice Goodman lo que hicieron fue intercambiar esta disparidad entre la imagen calculada de quienes ostentan el poder y su yo privado en una investigación, desde luego, voraz de los archivos, y esta es una de las claves de la producción que nos propone aquí el director de escena John Full James. Y lo que hacen es justaponer declaraciones oficiales, citas a biografías, a la poesía clásica china, a panfletos propagandísticos o a múltiples fuentes hemerográficas, sin desdeñar, por supuesto, la prensa sensacionalista del momento. Y esta versatilidad expresiva de Nixon in China se va a filtrar también en una excelente partitura que atiende también a tropos de la tradición operística, desde el coro inicial que entona el pueblo chino el cierre que tenemos también colosal con el brindis que cierra el primer acto, la entrada heroica que encontramos con la aparición de Nixon o el ballet dentro de la ópera en el segundo acto, pero también la polaridad vocal que encontramos entre el lirismo entrañable de Pat Nixon y la coloratura maníaca de Jiang Qin. Todo ello va a estar envuelto en un dominio de la arquitectura musical y del colorido de la orquestación por parte de John Adams, quien además introdujo de forma muy innovadora el uso, por ejemplo, de sintetizadores para recrear sonoridades como el motor del avión en el aterrizaje, el ritmo autómata que va a simbolizar a la revolución cultural, el influjo del minimalismo que se filtra también en las texturas musicales o incluso la sonoridad de Big Band que encandiló, por así decir, la juventud de los Nixon. Los críticos más escépticos pensaron en su estreno en 1987 que Nixon in China no superaría la parodia al estilo del arte pop de sus conocidos iconos políticos, pero ha resultado ser una elección tan vibrante o más como lo fueron los dioses disfuncionales de Wagner o las pasiones atormentadas de los amantes del verismo. En su primer aria, al descender del avión, el propio Nixon entona: el mundo observa mientras hacemos historia. El presidente supo encontrar después un titular de efecto para resumir la visita como la semana que cambió el mundo. Hoy tenemos todos los documentos del viaje desclasificados y disponibles en el Archivo de Seguridad Nacional, y medio siglo después, José María lanzó la pregunta: ¿qué impacto histórico y político supuso este encuentro? ¿Cómo cambió, ¿no?, la visita de Nixon el curso de la Guerra Fría? Muchísimas gracias, Carmen, y gracias a las instituciones que organizan este acto. Es un placer estar aquí. La vocación de Aspen Institute, la fundación en la que trabajo, fue desde su creación en el año 50 integrar los saberes, como dijo uno de sus fundadores, José Ortega y Gasset, y la música siempre estuvo muy presente. De hecho, todavía hoy en el Valle de Aspen todos los veranos hay un gran festival de música clásica y realmente queremos contribuir modestamente desde Aspen Institute de España a esta reflexión que vaya más allá de la sobreespecialización en la que vivimos en nuestro mundo contemporáneo, de entender las realidades complejas desde puntos de vista distintos para hacernos, ojalá, ¿no?, más ilustrados. Pero atendiendo a tu pregunta, creo que fue un terremoto político, lo han descrito muy bien las personas que han introducido el acto, pero como todos los terremotos ha pasado, y hoy en día, 50 años después, estamos en una situación muy distinta, casi contrapuesta, y me gustaría que luego hablásemos de esto. En ese momento, Mao había llegado a la conclusión de que el enemigo principal era la Unión Soviética, porque consideraba
que Estados Unidos era una potencia en decadencia. Y había habido escaramuzas, de hecho, en la frontera chino-soviética en el año 69. Su sucesor, que era prosoviético, se había escapado en situaciones muy trágicas. Eso había fortalecido a Zhou Enlai, ¿no? Un diplomático que miraba más hacia Estados Unidos, y había habido ya contactos, muchos en la Embajada de Varsovia, más de 162 reuniones entre los embajadores chino y norteamericano para mantener esa relación. No había relaciones diplomáticas por la Revolución Cultural, y también en viajes de Nixon a Rumanía, a Pakistán, para preparar esta apertura. Nixon, esto es muy interesante, se embarca en una aventura de alta política internacional por desconfianza hacia el pueblo norteamericano. Es elegido por la mínima, y él piensa que su sociedad no va a sujetar, no va a tener la capacidad de llevar la Guerra Fría hasta sus consecuencias últimas. Piensa que es una sociedad débil, no entiende las protestas de los jóvenes, los movimientos de derechos civiles, etc. Y decide dar un giro en lo posible a la Guerra Fría y romper el bloque comunista en dos. Y esta es una preparación que podemos hablar de ella, que le hace Kissinger, un académico que mira de otra manera al mundo, que tenía una relación estrecha con académicos soviéticos ya en los años 60. En las conferencias del Pugwash le habían dado pistas de la posible ruptura entre las dos potencias comunistas, ¿no?, que se disputaban la hegemonía, la ortodoxia, y es capaz de hacer este envite, un verdadero envite, ¿no? Le sale bastante bien. Le sale bastante bien a China también, para empezar, que consigue fortalecerse en el terreno comercial, tecnológico, consigue la declaración de Shanghái sobre las dos Chinas, la única China, pero sin saber cuál va a ser el destino de Taiwán, que es un tema totalmente candente hoy en día. Y Estados Unidos, después de esta visita, es capaz, Nixon, de terminar el conflicto de Vietnam, y una Unión Soviética que se siente debilitada, sorprendida, empieza a negociar por fin los tratados de limitación de armamento nuclear. A cambio, los europeos están muy sorprendidos, Japón se siente muy debilitado. Es decir, hay todo tipo de consecuencias. Emilio. Pues yo lo que quiero presentar es qué le llevó a Mao a esta decisión. Desde el comienzo de la historia del Partido Comunista Chino había estado muy entregado a Moscú. De hecho, hubo un desastre en 1927 cuando intentó adoptar primero una alianza con el Kuomintang, con el Partido Nacionalista Chino, y en un momento dado el Partido Nacionalista Chino, bajo la batuta de Chiang Kai-shek, ataca a los comunistas y los barre. Fue un desastre estratégico que se debió en buena medida a las políticas que les había impuesto el Kuomintang. O sea, durante los primeros años, por cierto, que este acontecimiento está muy bien contado en la novela La condición humana, de Malraux, que la recomiendo. Pues el Kuomintang tuvo muchísima influencia sobre el Partido Comunista Chino, y de hecho, hasta mediados de los años 30, hubo una lucha por el liderazgo entre Wang Ming, que era un líder comunista que se había formado en Moscú, puramente stalinista, había absorbido allí las grandes esencias del marxismo-leninismo, estalinismo, y Mao Zedong. Mao Zedong no era aunque nos hayan hecho creer otra cosa, no era realmente un ideólogo. Él no toma contacto con el marxismo hasta que no tiene 27 años. Su formación marxista era bastante pobre, y lo más que llegó a saber del marxismo era el marxismo bajo el tamiz de Stalin, que Stalin era alguien que intentaba se creía un gran filósofo y pensador marxista, pero en realidad sus conocimientos eran más bien pedestres. El caso es que está el Partido Comunista Chino supeditado a la Unión Soviética. Posteriormente, cuando gana la Guerra Civil en 1949, esa supeditación a la Unión Soviética continúa ya de la República Popular China, y el gran cambio se produce cuando muere Stalin. Mao, yo creo que, aunque Stalin no tenía en gran consideración a China, Mao respetaba
a Stalin. Le veía como el líder del comunismo mundial y mientras vivió Stalin no pensó en salir de su tutela. Llega el 20º Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, Khrushchev hace la famosa denuncia de los crímenes de Stalin y en ese momento Mao empieza a considerar a Khrushchev como un revisionista y se va apartando. Y después de su experiencia, él empieza a verse como el verdadero líder del comunismo internacional frente a la Unión Soviética. Empieza un episodio, un distanciamiento, que tiene un episodio chusco que me divierte mucho, y es que en una de las visitas, en una de las visitas de Khrushchev no había ninguna conexión personal entre ellos, no había ninguna química. A Khrushchev, que no sabía nadar, le obligó, a Mao le encantaba nadar, le obligó a que la reunión se produjera en la piscina de Mao, le dio un flotador y además Khrushchev no traía bañador, Khrushchev estaba más bien gordo, y le puso un bañador varias tallas menor que el que necesitaba, todo para humillarle. Con lo cual, casi que luego fueran a la guerra fue lo de menos. Continuó el distanciamiento y en 1969 se produce el enfrentamiento fronterizo entre la Unión Soviética y China, que fue, yo creo, la reacción de un régimen que cada vez estaba más aislado. La política exterior que llevó Mao desde más o menos el 64 hasta el 69 le había llevado a un progresivo aislamiento internacional. Y fue, yo creo, una reacción paranoica. Después de la primavera de Praga del 68, el pensar lo mismo la Unión Soviética está pensando atacarnos, golpeemos primero. Después de ese golpe, China se encuentra más aislada que nunca y es en el momento que se da cuenta que tiene que jugar la carta norteamericana, se da cuenta que Estados Unidos y la Unión Soviética necesitan jugar la carta china, y ahí es ya la genialidad de Kissinger y de Zhou Enlai quienes ponen en marcha el proceso. Podemos casi darle otro papel cómico a Khrushchev, como ocurre con Kissinger en la Pues, ópera, ¿no? Tiene ese perfil según has contado. Emilio, quizá quieres añadir algo sobre por qué se dio esta apertura hacia China. Yo creo que fue un momento en el que China se había arruinado con la revolución cultural, estaba aislada, necesitaba tender puentes, veía a la Unión Soviética como el principal enemigo. Yo creo que tenía muy poco que perder y había mucha suspicacia. Mao tarda mucho en convencerse a sí mismo que es una buena idea porque piensa que Estados Unidos, como decía él, quiere poner a dos tigres a pelearse y sentarse a ver cuál gana, ¿no? El tigre asiático y el tigre ruso. Y por lo tanto mide mucho los pasos. No saben muy bien, en el fondo, de qué van a hablar. Cuando llega, está muy bien representado en la ópera, se la recomiendo muchísimo, es una maravilla. La escena de la ópera, la verdad es que es impresionante. Cuando llegan, Nixon no tienen tampoco una agenda muy clara. De hecho, Nixon al final se apoya en un comunicado que había hecho en su día Eisenhower sobre qué tipo de acuerdo se puede hacer con China. Y para China, corrígeme, Emilio, si no es así, el tema central es Taiwán. El tema central es aclarar el principio de una sola China. Mao dice que él no tiene prisa, que esto puede durar 10.000 años, ¿no? Ahora parece que tienen más prisa en este momento, pero por otras razones. Y eso van a por ello, ¿no? Pero es verdad que le deja a su primer ministro que sea el que lo negocie. Él no está para negociar, está en las grandes ideas, está enfermo. Y la relación con Nixon está muy, muy bien contada en la ópera. Nixon es muy grandilocuente, no se cree que está haciendo historia, todo el rato dice que está haciendo historia, ¿no? Y Mao le desprecia un poco, le dice, en el fondo, usted y yo somos conservadores, somos de derechas, nos vamos a llevar bien, ¿no? Y cuando le dice, también en la ópera lo cuentan muy bien, sus palabras han cambiado el mundo, enseguida Mao dice, no, mis palabras han cambiado un poco Beijing y a lo mejor el vecindario, ¿no? Como el realismo, el pragmatismo frente a esta especie de... Bueno, Nixon es un personaje muy complejo, muy mezquino, muy nervioso, todo el rato buscando afirmarse, ¿no? También por su
origen social, por su pasado político, ¿no? Es interesantísimo, ¿no? Tanto el libreto como la propuesta escénica se concibieron, como habéis visto también en la producción, a partir de las imágenes icónicas del propio viaje. Está el apretón de manos en el aeropuerto de Pekín, el encuentro de Nixon con Mao. Tenemos también el ballet que hemos mencionado, que asistieron en el segundo día del viaje los Nixon, o la visita turística de Pat Nixon por Pekín. Y el mismo New York Times es curioso porque informó de que sería el acontecimiento televisivo más complejo a nivel técnico desde que los astronautas pisaron la Luna. Y también era la primera vez que la gente podía ver desde sus casas la China real. Emilio, ¿por qué era clave desplegar esta insólita cobertura mediática en el viaje? Bueno, al final las relaciones internacionales tienen mucho de simbolismo y la imagen es clave. Yo creo que ahora lo que nos pasa, estamos tan inundados de imágenes que no nos damos cuenta de lo que podía en ese momento, en el año 72, ver a Nixon en China. Es que no se me ocurre qué acontecimiento de los últimos 2-3 años qué imagen icónica se le pueda comparar. Para los norteamericanos, desde luego, fue un shock. Y para los chinos es más difícil de saber, pero para ellos, yo creo, después llevaban ya en esos momentos 6 años de revolución cultural, de marasmo, de luchas, un número de muertos que se calcula en millones. Y esto yo creo que lo vieron como una promesa de normalidad. Finalmente viene la estabilidad. Y de hecho, una cosa muy significativa, el People's Daily y la cadena china lo pusieron en primera página, le dieron mucho ímpetu, y yo creo que eran varias cosas. Por un lado, Zhou Enlai, que era más conservador, que había intentado aminorar en lo posible los males de lo más dramático de la revolución cultural, yo creo que él lo veía como mandar una señal al pueblo chino, las locuras de la revolución cultural se terminan y empezamos a entrar en una vía de normalidad. Y por parte de Mao, a Mao le quedaban en ese momento 4 años de vida, estaba muy enfermo, pues ver que el líder de la primera potencia del mundo viene a visitarte a tu casa y se reúne contigo en las condiciones que tú quieres, pues para Mao había sido un gran triunfo. La escena de la entrevista entre Mao y Nixon, y una cosa que quiero destacar de ella es, yo cuando la vi, un emperador chino tradicional está recibiendo a un rey tributario. Curiosa apreciación. Lo cierto es que es bastante precisa, yo creo, de cómo fue la recreación de esa escena. La ópera, además, nos muestra un mosaico de colisiones culturales entre Oriente y Occidente. Hay una de las escenas también con implicaciones, quizá con la que tiene mayor implicación política en todo el transcurso de la ópera, que es el ballet del Destacamento Rojo de Mujeres, que está en el segundo acto. Y se trata de una parodia de una de las 8 obras modelo de la Revolución Cultural que había diseñado la propia Madame Mao, Jiang Qin, y es una concesión a su poder también durante la visita. Y vemos la incomodidad de Pat Nixon, por un lado, ante la violencia contra la protagonista, la actuación de Kissinger como el villano, la injerencia incluso de Nixon en un momento dado al final, que ofrece dinero discretamente al abusador. Y el propio Nixon después confesó en una entrevista posterior a cómo, por supuesto, este ballet pues, tenía su mensaje. A mí, José María, me interesa también conocer cuál fue quizás la importancia de la diplomacia cultural que tuvo a la hora de derribar tal vez este muro de desconfianza entre China y Estados Unidos, y qué lecturas políticas quizá podemos extraer de este ballet del Destacamento Rojo de Mujeres. Nixon había dedicado mucho tiempo a la política internacional como vicepresidenta de Eisenhower, era un viejo guerrero muy imbuido del anticomunismo, pero pensaba sobre Asia con cierta sofisticación. Entonces él diferenciaba en un artículo del año 67 de Foreign Affairs entre el caso de Vietnam,
que él se presenta a las elecciones para terminar la guerra. El caso de los países como Singapur o como Corea, como Japón, que están teniendo un éxito económico descomunal, y al hablar de China en este artículo dice: queremos que China también participe de esta corriente de prosperidad y que regrese a la familia de las naciones. Y esto también, por supuesto, incluye China en su dimensión cultural, histórica. Entonces él va a traer, por decirlo así, a China otra vez al mundo, pero al mundo de Nixon, que es un mundo conservador, que es un mundo muy mercantilizado. Nixon, cuando se presenta a las elecciones, dice: yo represento a la mayoría de los americanos que por la noche oyen sirenas. Oyen sirenas en el sentido de que oyen peleas, oyen violencia, esa mayoría olvidada, ¿no? Que luego es una metáfora que utiliza Reagan y también Trump, ¿no? Con lo cual no estaba para muchísimas ideas nuevas, para muchísimas aperturas. Y yo creo que quiere normalizar, en un sentido muy americano, cómo vemos a China, esa idea de que la libertad económica va a llevar inevitablemente a la libertad política, que en el caso de China no se ha cumplido, ¿no? Y Emilio, ¿qué podrías contarnos también sobre estos ballets y el diseño que de ellos hacía Jiang Qing? Bueno, lo que es interesante para valorar realmente la importancia política de estos ballets es que el pistoletazo de salida de la Revolución Cultural comenzó con un ballet. Una ópera china que se llamaba Hui Rui presenta su dimisión, y es sobre un funcionario de la dinastía Ming que, ante las órdenes del emperador que arrebata tierras a los campesinos, presenta su dimisión para mostrar su protesta contra estas políticas. Esta obra tenía una lectura política muy evidente. Era una crítica velada, por un lado, a la política de Mao de establecer comunas en el campo, y luego transmitir la idea de, bueno, el emperador puede equivocarse. Traducción: Mao se equivocó en el gran salto adelante. Mao contraatacó con una crítica a esa obra, y a partir de allí se produjeron una serie de sucesos que hicieron que una serie de personas de la burocracia que se hubieran opuesto a la Revolución Cultural, los que estaban en la segunda fila del teatro, fueron arrumbados y para Mao le ayudaron a preparar el asalto ya a los que estaban en primera fila, empezando por Liu Shaoqi y Deng Xiaoping. Jiang Qing había sido actriz de ópera, el arte era algo que le interesaba, pero su concepto de arte era arte revolucionario. Desde los años 40, la política que se había establecido en el Partido Comunista Chino era, pues, la del realismo socialista. Era pues, el mismo tipo de política cultural que existía en la Unión Soviética. El arte tiene que servir para educar al pueblo, para exaltar los valores revolucionarios y para atacar a los burgueses y a los contrarrevolucionarios. Y esto, irónicamente, defendido por alguien, Mao, que le gustaba escribir poemas y verse como poeta, pero sus poemas eran muy clásicos, tanto en contenido como en formulación. Y para Jiang Qing, estas óperas revolucionarias, si no recuerdo mal, llegó a producir 8 de ellas, pues eran la ópera de Pekín, pues, que ayudase a la causa de la revolución cultural y quitarse de encima a todos los autores que siguieran defendiendo valores que ya entendía como contrarrevolucionarios y burgueses. Sí, de hecho los prohibieron las representaciones de la ópera de Pekín para instaurar, digamos, este ideal, ¿no?, de prototipo de teatro modelo que proponía Jiang Qing. Y aprovechando también que estamos hablando de su figura, hay un momento de cólera que se desata por los cambios en el argumento del ballet, cuando, digamos, que surge esta injerencia de los Nixon, que no están entendiendo qué es lo que ocurre, y Madame Mao, pues, se irrumpe en uno de los momentos grandiosos de esta ópera con su aria de coloratura quizá más espectacular, que es I am the wife of Mao Zedong, y en ella, pues, se refiere reiteradamente cómo canta de acuerdo con el libro. Yo quiero aprovechar también que estamos hablando sobre ella, porque quisiera que nos explicaras algo más del porqué, ¿no?, de esta referencia y cuál es su relevancia también durante la Revolución Cultural.
Jiang Qin era una mujer muy ambiciosa, el poder era algo que la obsesionaba. Entonces, Mao, por su parte, la postura de Mao a aquellas alturas ya estaba deificado. Él era muy bueno manipulando. Entonces, generalmente, él no tomaba la primera línea de fuego. Él manipulaba a todos los jugadores desde atrás y cuando quería indicar, su manera de indicar su voluntad, lo que quería que se hiciera, era siempre muy indirecta y muy sibilina. Y ella fue su perro de presa. Y el gran problema que para Jiang Qin fue, desde luego hacía valer su condición de mujer de Mao, pero era muy buena granjeándose enemigos y pisando charcos. Y no entendió nunca que su poder le venía exclusivamente de Mao, que en el momento que Mao no estuviera, ella no había sido capaz de crearse una verdadera base de poder y que acabaría ocurriendo lo que ocurrió. Sus enemigos eran mucho más numerosos y más fuertes que sus amigos y en un golpe palaciego, en un momento se la quitaron delante a ella y a la banda de los cuatro. Pero si puedo añadir algo, sí, hay un momento muy interesante en la ópera en la que se exalta el libro. Claro, sí, una canción preciosa en la que todo el rato se dice el libro, el libro. Y en el fondo es una metáfora del poder y del fracaso del poder. Cuando siempre utilizas el mismo guión, inevitablemente vas a empezar a no entender cómo están cambiando las cosas alrededor de ti y pierdes capacidad de adaptación. Y el éxito del poder es siempre decirte a ti mismo cómo tengo que actuar en este momento. Es decir, escribir un nuevo libro, escribir un nuevo guión. Entonces, tanto esa pareja, ¿no?, de Mao y su mujer, pero también Nixon y Pat siempre responden a un libro, a un guión preconcebido, a unos valores que son incapaces de hacerlos evolucionar. Y yo creo que eso pasa no solamente en la política, pasa en la empresa, pasa en todos los ámbitos donde se ejercen relaciones de poder. Si no somos capaces de ir más allá del libro y escribir todos los días el nuevo guión, conforme a los valores que son importantes, a los principios, a los intereses, a los objetivos en juego, uno acaba fracasando. Y al mismo tiempo es muy bonito porque es la exaltación del libro, de lo rígido, en un momento de muchísima innovación desde un punto de vista de las relaciones internacionales. Sí, desde luego también la idea del libro rojo, incluso desde una perspectiva de género, que es darle la voz a Jiang Qin en ese momento, pero es a través de la voz de Mao, ¿no? Ella se está legitimando a través de Mao, ¿no?, por sí misma, exactamente. Entonces, bueno, también es cierto que Nixon in China debía trascender el brillo mediático, digamos, el carácter excepcional que tuvo la visita para desvelar, desde luego, la agudeza psicológica de sus protagonistas, y vemos ese momento foto con el que culmina el acto primero del brindis, mientras que el segundo y el tercero pues van a romper, ¿no?, en pedazos esta foto e indagar lo que hay detrás de cada pose. Y Nixon es quizá, es algo que me apasiona, porque seguramente es uno de los personajes o protagonistas más improbables de la historia del género operístico y aparece, como también has referido, como un personaje inestable, tartamudea, ¿no?, al bajar del avión, está excitado, nervioso ante la visita, incluso, bueno, pues se empequeñece, parece empequeñecerse ante Mao, o recuerda con nostalgia pues su tiempo vendiendo hamburguesas o en la Marina cuando sirvió durante la Segunda Guerra Mundial en el tercer acto. Y quisiera que pudiera contarnos sobre Nixon también a partir de estas dobleces entre realidad y ficción que nos traslada la ópera, que pudieras decirnos sobre él. Es una persona muy compleja y un político que acaba fracasando, ¿no?, un político turbio que tiene que dimitir por el escándalo del Watergate. Kissinger, que son las personas que mejor lo conocieron y mejor trabajaron con él, lo describen como una persona nerviosa, mezquina, a la que nunca se podía tener en cuenta toda en su literalidad. Continuamente había que interpretar lo que de verdad quería decir, porque se dejaba llevar muchas veces por impulsos primarios. Y era una persona que todo el rato quería demostrar que valía, todo el rato quería, pues lo que había hecho era muy importante, había irrumpido desde un pueblecito de California, un hombre hecho a sí mismo, en la élite norteamericana, formada en las grandes universidades. Él no pertenecía a ese mundo y todo el rato está afirmándose, ¿no? Y eso lo describe muy bien la ópera, sus inseguridades, su nerviosismo, ¿no?, incluso que transpiraba físicamente todo el rato, ¿no? Por eso pierde el debate televisivo con Kennedy, ¿no?, en las elecciones del 60. Kissinger, a cambio, lo que hace es leer muy bien lo que de verdad necesita en cada momento
Nixon. Y Nixon, cuando selecciona a Kissinger como consejero de Seguridad Nacional, sorprende a mucha gente, porque Kissinger era el asesor de un rival patricio de Nixon, nada menos que de Nelson Rockefeller, y sin embargo se lo trae a su equipo, y es muy mal visto por los diplomáticos, por los militares, y se gana su confianza, pero porque no le toma tan en serio como otros, no lo interpreta de manera literal, y empieza a jugar un papel muy cercano a él, y luego tiene la inteligencia tremenda Kissinger, acaba de publicar su último libro, Liderazgo, que está muy bien, con 100 años, ¿no? De reinventarse, de separarse de Nixon con el Watergate. Kissinger cultiva una relación fantástica con los medios de comunicación, lo que nunca pudo hacer Nixon, ¿no? Y empezar a hacer de gran gurú, como ha sido el resto de su vida de relaciones internacionales, estuviese quien estuviese de presidente, ¿no? Nixon, después de su fracaso en Watergate y su dimisión, tardó mucho tiempo en lograr una cierta rehabilitación y solo lo consiguió en un ámbito, que fue en la política internacional. Se convirtió en un consejero en la sombra tanto de Reagan, dos chicos de California, también hechos a sí mismo, al que despreciaba, pero le ayuda a intentar entender la llegada de Gorbachev. De hecho, Nixon va en misión especial como expresidente a conocer con Gorbachev y le asesora muy mal a Reagan porque dice, es un duro, no va a cambiar las cosas, en el fondo está proyectando su conservadurismo, ¿no? Y asesora otra vez más adelante a Bush padre, y él había sido mentor de Bush padre, ¿no? Y ahí sí acierta, porque dice que hay que apoyar a Yeltsin, que con Yeltsin las cosas sí van a cambiar, ¿no? Por el contrario, tenemos a Mao, que aparece como un personaje en la ópera realmente, diría que inescrutable. Además es una dificultad, si lo escucháis, que se ve acentuada por el registro en el agudo que tiene casi que mantener todo el rato el personaje en el sobreagudo, y es un discurso que además está plagado de aforismos y necesita incluso el apoyo de las maoetes que aparecen detrás de él, estas tres secretarias que digamos repiten el dictado y rellenan las frases que él no puede completar con su canto, y lo hacen también para que se haga entender, ¿no? Entonces, cuando Nixon y Kissinger le preguntan sobre la cuestión de Taiwán o el Vietnam, Mao responde que dejen esos temas para el primer ministro, que a él lo que le interesa es la filosofía. Entonces, me interesa este retrato y, Emilio, quisiera que nos contaras cómo percibes esta imagen que nos ofrece la ópera sobre el líder. Pues yo creo que es una imagen muy exacta. Mao para mí es un gran enigma. Es un hombre al que en vida le divinizaron y él mismo luchó mucho para que le divinizaran. Entonces, descubrir qué Mao había ahí detrás es muy difícil. Igual que al final de la ópera vemos pues el Nixon verdadero sale, la escena cuando se ve a Jiang Zemin y a Mao pues un poco como jóvenes combatientes, puede que fuera cierta, la verdad es que no lo sé porque ya digo, Mao es inescrutable. Hay un hecho psicológico en la vida de Mao que es posible que cambiase muchas cosas, que fue su hijo, al que estaba preparando para que fuera su sucesor, murió en la guerra de Corea. Entonces, es algo que no he visto citado tantas veces, pero yo creo que fue un cambio trágico para Mao y que posiblemente, ya que no iba a poder crear una dinastía de Mao, pues hiciera, pues fuera un acicate para su culto a la personalidad y para acabar divinizándose. Al menos quedaré como algo trascendente, más allá de mi muerte. Y Kissinger, del que ya venimos hablando, es en la ópera el personaje bufo, cómico, en Nixon in China, y vemos cómo, bueno, pues hasta se pierde el tercer acto porque pide que tiene que ir al baño, ¿no? O sea, tiene ese toque cómico todo el tiempo, y Nixon se refiere a él incluso durante el encuentro que tienen con Mao como si fuera una especie de James Bond, aparece tal cual así en el libreto, y a mí me llama mucho la atención, José María, cuál fue en realidad su papel en este golpe diplomático. Kissinger fue el arquitecto, yo creo, de la visita. Él iba a conferencias académicas muy aburridas durante los años 60, en Polonia, las conferencias del PUWASH, en Praga, en Viena, y se encontraba con profesores de relaciones internacionales soviéticos, son los que le anuncian que es posible
dividir el bloque en dos, se guarda esa información, se la sirve en bandeja luego a Nixon, es el que va en una visita en secreto, por eso dice que es como James Bond, ¿no? Va a Pakistán, pero en Pakistán pactan que se emita un comunicado diciendo que está enfermo y que necesita unos días para recuperarse. Entonces el 8 de julio de 1971 viaja en secreto a Beijing para preparar la visita y vuelve a Pakistán. Nadie sabe que se ha realizado esa preparación y es Nixon el que anuncia el 15 de julio la visita y es un anuncio que provoca también reacciones a la derecha de Nixon muy críticas, ¿no? Y es el que sabe llevar a Nixon, ¿no? Hay un momento en el que Nixon en la ópera dice, Henry, su arma secreta es la inteligencia, que es el desprecio que tenía Nixon hacia todo lo intelectual, pero también lo necesitaba tremendamente, ¿no? Y está muy bien representado. Yo tuve la suerte de conocer a Kissinger un par de veces, de conversar informalmente con él algún tiempo, y es una persona que se lo pasa muy bien con los demás, que te cuenta muchas anécdotas, que te hace reír, que le interesa a todo el mundo, que sigue teniendo acento alemán. No sé si conocen ustedes la anécdota de que Kissinger llegó con 15 años de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial a Estados Unidos con su hermano, que tenía 2 años menos, ¿no? Su hermano se hizo médico y al cabo de un tiempo su hermano no tenía ningún acento hablando inglés y Kissinger toda su vida ha tenido acento alemán. Y un día le preguntaron a su hermano, ¿y usted por qué no tiene ningún acento hablando inglés y su hermano Henry sigue teniendo acento alemán? Y dijo el médico, porque yo soy el Kissinger que escucha, ¿no? Pues es un personaje abrasivo, mundano, está muy bien representado en la ópera. Incluso creo que estoy empezando a conectar por qué se va al baño en el tercer acto ahora que hablar de la indisposición que tuvo en Pakistán. Quizá también tenga que ver con esto. Y hay otra idea en la que atraviesa la ópera. Nixon in China nos enfrenta casi a la perfecta esposa republicana, ¿no? En Pat Nixon y la amenaza del poder en la sombra, ¿no? Que tenía Jiang Qin. Y Pat Nixon, hay una parte en el segundo acto, cuando está en la visita turística, que digamos que exhibe su solidaridad hacia el pueblo chino, hacia las mujeres que le están enseñando pues los colegios y una granja, en fin. Se filtran algunas referencias un tanto inquietantes, aparece la alusión al elefante, que es el símbolo, ¿no?, del Partido Republicano. Y hay otra idea que también me gusta, que hay una alusión al té blanco, que en realidad es el agua, y nos está hablando veladamente de lo que era el hambre del pueblo chino, y que Pat Nixon desde luego no capta, ¿no? Ella está maravillada con lo que le están enseñando, pero no ve estos matices. Y quisiera, Emilio, que si nos pudieras comentar también sobre esta realidad del pueblo chino que aparece pues solamente desdibujada, ¿no?, en la ópera, y que nos revela esta visita turística por Pekín de Pat Nixon en ese momento. Bueno, el pueblo chino en 1972 llevaba 6 años de revolución cultural. La revolución cultural es un fenómeno muy complejo. En unos momentos eran los más radicales los que triunfaban, más adelante eran los conservadores que, diciendo que eran maoístas, o sea, es un movimiento muy complejo. El pueblo chino en ese momento lo que quería era paz, era estabilidad, y ya estaba harto de la revolución cultural, pero tenía mucho miedo. O sea, en realidad el pueblo chino no empezó a sentirse más libre hasta el momento que no cayó la banda de los 4. Lo interesante es, cuando hablamos aquí de pueblo chino, estamos pensando sobre todo en las zonas urbanas. Todavía China era un pueblo muy rural, pero como ha sido tradicional en China, la población rural nunca ha contado. Mao los utilizó y supo utilizar muy bien y movilizar muy bien el campo para vencer, rodear las ciudades como él hacía y conquistar y vencer en la guerra civil, pero al final los campesinos eran como una masa inerte sobre la que puedes modelar como tú quieras, y que los muertos, que la gente que se pierda en el camino y que muera, pues bueno, es como un tornado. Hay que aceptar que existen los tornados y que tiene que haber muertos. Entonces, otra cosa importante, el pueblo chino no odiaba a Estados Unidos. Estados Unidos tenía buena prensa
por un lado, no lo identificaban con las depredaciones del colonialismo a comienzos del siglo XX, ni con las guerras del opio, al contrario. Estados Unidos había tenido, dentro de lo que cabe, una actitud bastante decente, por decirlo de alguna manera, con China. Y sí, yo creo que por parte del pueblo chino hubo simpatía y esperanza de que el futuro podía cambiar. No sé si hay algo más que añadir sobre este detalle, pero sí que quisiera... No, simplemente que es el encuentro de dos visiones muy realistas, muy pragmáticas, que Kissinger, si se caracteriza por algo, es por esta idea muy estática, casi china, de que muchas veces no hay que cambiar nada, simplemente hay que conservar, pues eso, en el caso de Europa, está perfectamente de acuerdo con que la Unión Soviética tuviese su esfera de influencia hasta el telón de acero. Y en el caso de China no quiere tampoco que pase nada en Taiwán. Es una visión muy estática para hacer algo que cambie, sin embargo, la geopolítica, ¿no? Quisiera ir culminando este coloquio trayendo también en la ópera Nisun in China al presente, porque desde luego el tema está de plena actualidad y hoy pues vivimos una era, como todos saben, dominada por esta rivalidad también, ¿no?, entre Estados Unidos y China, que se refleja en la guerra de Ucrania y las tensiones en torno a Taiwán. Y quisiera, José María, que nos dijeras qué análisis cabe hacer a partir de las lecciones aprendidas en el viaje de Nisun a China. Yo me temo que dentro de unos años J. Abrams pueda escribir una ópera que se llame Xi Jinping en Bruselas. Porque estamos en un momento, en efecto, en el que Kissinger ha dicho estamos en los aledaños de una guerra fría, hay otras interpretaciones, y yo creo que Europa y Occidente, no obstante Europa, ha perdido la oportunidad de conseguir la integración de Rusia en un mundo más occidental. No era tarea nada fácil, pero claramente esta alianza firmada hace más de un año entre Putin y Xi Jinping, una alianza sin límites, es una alianza que viene para quedarse. Y si Putin pierde la guerra de Ucrania, en el fondo China va a tener a un feudatario, ¿no? Y si gana, pues las razones de la guerra de Ucrania, que están siendo todo el rato apoyadas por China. China no está enviando armas, pero está continuamente haciendo el relato de la guerra y está influyendo mucho sobre los países no alineados, diríamos, más de 100 países, sobre qué está pasando entre Rusia y Ucrania, ¿no? Pero el que tiene ahora la oportunidad de dividir el bloque occidental es Xi Jinping, lo está intentando con los viajes de dirigentes europeos a Pekín, especialmente el viaje de Macron ha sido muy llamativo, cómo ha recibido a Macron, cómo lo ha hecho sentirse muy importante, un político en apuros en su casa que busca protagonismo internacional. Y yo creo que Macron ha caído en la trampa de hablar de que Europa no puede ser vasallo de Estados Unidos, cuando la palabra es amigos. Tenemos que ser, en el mundo occidental, tenemos que trabajar en este nuevo alineamiento estratégico entre Estados Unidos, afortunadamente en la era post-Trump, y una Europa que despierta al mundo de la seguridad y la defensa. Tenemos que trazar una relación de amistad, de confianza, donde hay fricciones, tenemos que gestionar las fricciones, pero China, lógicamente, intentará dividir el bloque occidental, como también ha intentado desestabilizarlo Rusia a través de medios que conocemos, ¿no? O sea que la siguiente ópera se llamará posiblemente Xi Jinping en Bruselas, ¿no? Tal vez se ha hecho incluso algún spoiler ya de cómo podrían ser esas óperas con algunas de las imágenes que se proyectan durante la producción que estamos teniendo en el Teatro Real. Y yo quisiera también, Emilio, que nos dieras tu opinión sobre esta cuestión, sobre qué lectura podemos también hacer de la situación actual con respecto a 1972. Yo, cuando oigo hablar de que estamos entrando o estamos ya en una nueva guerra fría, yo a los que lo dicen les considero optimistas. Para mí este periodo se parece más al periodo de entreguerras. Es cierto que hay dos grandes potencias, China y Estados Unidos, pero las cosas no son tan predecibles como fueron durante la Guerra Fría. En el periodo de entreguerras había algunas grandes potencias que eran las que de verdad influían. La Unión Soviética, Estados Unidos, Gran Bretaña. Era un mundo más multipolar y un mundo donde, que yo creo que es donde estamos ahora, de repente
estamos cortejando, por ejemplo, a la India, porque sabemos que la India puede, según donde se incline, puede cambiar realmente la balanza de poder. China corteja a Brasil por motivos evidentes. Entonces, es un mundo muchísimo menos predecible que el de la Guerra Fría y eso es lo que asusta. Yo creo que en política internacional lo que más asusta es la inestabilidad y la impredecibilidad. De otra manera, también, totalmente de acuerdo con Emilio, sí decir que hemos entrado en una era que no sabemos definirla y lo máximo que podemos decir es que es una era de grandes rivalidades, ¿no? Mucho más fluida, mucho más peligrosa, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que la preocupación principal de estos últimos 30 años, que ha sido la prosperidad global, cede ante la demanda de seguridad. Yo creo que vamos a pasarnos muchos años en el que la seguridad va a ser el tema central de las relaciones internacionales y eso es un gran reto para los europeos, que hemos hecho muchísimas cosas bien en los últimos 70 años, pero que tenemos que fortalecer enormemente nuestras capacidades en seguridad y defensa, ganar autonomía estratégica, decidir cómo vamos a ayudar a solucionar problemas globales, etc. Yo estoy plenamente de acuerdo. Hasta hace a lo mejor 4 años, las relaciones internacionales estaban muy dominadas por lo económico. Era lo que contaba, la globalización, y ahora yo veo que es cada vez más lo geopolítico lo que cuenta y desde luego dentro de lo geopolítico el aspecto de la seguridad. Está claro que Nixon en China nos ayuda a descubrir muchas claves, desde luego, ¿no?, para comprender la actualidad política y si os parece vamos a abrir un pequeño turno de palabra para que puedan intervenir si quieren hacer alguna pregunta a nuestros invitados. Por ahí. Sí, hola, yo soy Augusto Soto de Dialogue with China en Barcelona. Me ha encantado la presentación, dividida en 3, a nivel cultural, político, diplomático, espectacular, me ha encantado. Y aquí llevo décadas de China, lo puedo apreciar muchísimo. Pero me encantaría centrarnos, si es posible, en el contenido real, hipotético, de la ópera de Xi Jinping en Bruselas, Berlín, París, Roma y Madrid, que tocará este año, casi inevitablemente. No sé quién podría... Bueno, yo sé quién podría decirlo. Bueno, vosotros. Gracias. De hecho, el personaje de Xi Jinping seguro que lo analizas tú con muchísima exactitud. Sí. Bueno, Xi Jinping es un hombre complejo, es un hombre que presume, y es una parte de la imagen que se ha querido crear, de mucho conocimiento de los clásicos, de estar enraizado en la civilización china. Hay que ver en Xi Jinping un gran nacionalista y, por otro lado, su visión del poder yo creo que es muy parecida a la de Mao. Bueno, iba a decir antes, por otro lado, una contradicción es que si Xi Jinping fue elegido para suceder a Hu Jintao fue precisamente porque daba la imagen de un funcionario gris pero eficaz que no iba a dar sorpresas, lo cual demuestra cómo se puede engañar uno en el mundo político. La visión de Xi Jinping, yo creo que al final la civilización china es una civilización tan rica y de tantos años que tarde o temprano, cuando alguien acumula mucho poder, como fue el caso de Mao o ahora de Xi Jinping, acaba recurriendo a los modelos tradicionales del imperio, a los modelos del imperio del centro y el resto son estados tributarios. Y yo creo que Xi Jinping caería en lo mismo. El tema, por ejemplo, de la división, de dividir al enemigo, es algo que China ha hecho durante cientos de años con sus vecinos, sobre todo con los del norte, que eran más peligrosos para China que los del sur. Y sí, yo creo que si Xi Jinping, para escribir la ópera Xi Jinping viene a Bruselas, yo me leería primero una historia de la dinastía Ming que puede dar muchas claves. Yo
Creo que le puede pasar también como la visita del presidente Obama recién elegido a Bruselas, en la que, por lo que me cuentan algunos de los que estuvieron con él en el viaje, se aburrió profundamente de escuchar un turno de palabra en el Consejo Europeo, que eran ya 28 miembros, ¿no? Dijo, ¿qué es esto, no? 28 primeros ministros y presidentes, ¿no? Y luego, en las reuniones informales que tuvo con algunos de ellos, todos le dieron el mismo mensaje, sin embargo. Yo soy tu verdadero aliado, no te fíes de los demás, ¿no? Entonces volvió a Washington diciendo, no me quiero sentar nunca con estos 27, ¿no? 28, ¿no? Yo tengo enhorabuena por la conversación, me ha parecido fantástica, fascinante, muchas gracias a los tres. Pero precisamente sobre el liderazgo, y habéis hablado mucho de Nixon y de Mao, de sus contradicciones, de sus limitaciones, pero es un tema clave también en las relaciones internacionales, en la diplomacia, el de los liderazgos. Y de hecho la ópera se llama Nixon in China, pero los principales estudios, antes hablamos de alguno de ellos, el de Margaret Macmillan sobre este evento, el nombre es Nixon y Mao, ¿no? ¿Creéis que hubiera sido posible este acercamiento, que al final se iba a producir de una forma u otra, pero en ese momento con otros liderazgos? ¿O dentro de esas limitaciones, complejidades que había hablado de cada uno de ellos, tenían que ser esos dos líderes los que hicieran esa ruptura de los años previos y llevaran a muchos que no estaban convencidos en sus propios aparatos, regímenes y países adelante en esta apertura? El liderazgo, como sabemos, siempre se compone de dos elementos contrapuestos, ¿no? Por decirlo en términos orteguianos, el yo y la circunstancia, ¿no? La parte de psicología, de la personalidad del líder, pero también la situación en la que está, los elementos rígidos y los elementos dinámicos, ¿no? Y yo creo que es una pregunta magnífica que nos daría para varios libros, ¿no? Pero que las dos personalidades ayudan mucho a llegar a este acuerdo. Esa especie de realismo descarnado de los dos están bajo presión, los dos necesitan una salida. A Nixon no le sale la paz de Vietnam, se dedica a bombardear Laos y Camboya, lo cual enfada mucho a Mao al principio. No le salen los tratados de limitación de armas con la Unión Soviética, tiene que ser reelegido. Ya ha incurrido en todos los crímenes de Watergate, lo que pasa es que todavía no han sido descubiertos. Es decir, es un personaje que necesita un éxito, como fue la visita a China. Y Mao lo ha explicado fenomenal Emilio, ¿no? Un país destruido, hambriento, aislado, sin relaciones diplomáticas. Creo que tiene solamente relaciones diplomáticas en ese momento China con Egipto. Punto, ¿no? Y todo lo demás se tiene que hacer a través de terceros, ¿no? Con lo cual, ese gran realismo de los dos les lleva a echarse en brazos uno de otro, ¿no? Y la situación, claro que ayuda, ¿no? Con esa Unión Soviética que cada vez piensa más que los chinos son básicamente una invitación de Hitler. Llegan a decir en el Politburó, ¿no? Cada vez nuestros aliados chinos se parecen más a Hitler, ¿no? Con lo cual la ruptura del bloque comunista es muy clara, ¿no? No sé qué te parece, Emilio. Bueno, yo creo, como tú dices, la circunstancia la has descrito muy bien. Tenía que ser en esa circunstancia, pero luego también los protagonistas. Yo no me imagino a Kennedy haciendo ese movimiento porque no hubiera sido popular y a Kennedy le importaba mucho la popularidad. Johnson, le faltaba imaginación a Johnson. Gerald Ford, le faltaba todo. Entonces, y luego, aparte de Nixon, yo no me olvidaría de Kissinger. O sea, para mí, si se llamase Kissinger en China, tal vez respondería casi más a la realidad. O sería un thriller de espías casi, ¿no? Sí. Kissinger en China. Por favor, alguien más que... Buenas tardes. Yo soy Gonzalo Carmona, enhorabuena por la presentación. Yo quería profundizar, José María, en lo que has comentado de la falta de oportunidad en Europa de haber atraído a Rusia. Y luego, si China está buscando, digamos, dividir el Occidente, ¿tú cuál crees que va a ser el desenlace de Ucrania, finalmente, ¿no? Porque en cierta forma también ellos están buscando ahí una paz, digamos, que pueda revertir la situación actual. Gracias. Son dos preguntas difíciles. Creo que, por desgracia, la invasión de Ucrania, yo creo que hay que llamarle la agresión de Ucrania, para ser más precisos, va a durar por lo menos un invierno más. Esa es mi estimación. Y que va a ser bueno que nos acercamos a un periodo electoral en Estados Unidos
porque eso va a hacer que Estados Unidos ponga todavía más presión para terminar con esta agresión. Y lo que no sabemos es cómo se va a hacer, bajo qué premisas. Es muy importante el status quo en ese momento, en el momento en el que se haga un alto fuego, ¿no? Hasta dónde se ha llegado, etc. Y sobre la capacidad de atraer a Rusia, que es un gran país, para entender el espíritu europeo hay que contar con Rusia, con su literatura, con su música, ¿no? Estamos en el Teatro Real, con tantas referencias, ¿no? Cuando al zar, ¿no?, le dicen que Napoleón se retira de Moscú, se lo dicen en francés, ¿no? Es decir, el espíritu europeo está imbuido de ideas, de sensibilidad, de belleza creada en Rusia, ¿no? Pero es verdad que una vez que cae el telón de acero, se disuelve la Unión Soviética, hay un momento de esperanza, ¿no? Con Yeltsin, incluso la llegada al poder de su primer ministro, de Vladimir Putin, que era un tecnócrata, ¿no?, que estaba ahí básicamente para asegurar los intereses de la familia Yeltsin, se decía, ¿no? Es visto también en Occidente como una oportunidad de trabajar con un liberal, ¿no? Yo me acuerdo de mi época trabajando en Moncloa, preparamos la primera visita de Yeltsin a España, ¿no? Es verdad que no tenía aspecto de liberal, pero la idea era que bien, porque vamos a poder seguir ayudando a esta Rusia, ¿no?, a acercarse a Occidente, ¿no? Y luego se convierte en una cleptocracia, en un país cada vez más parecido a una dictadura perfecta. Y yo creo que también las ampliaciones de la OTAN, que son legítimas y perfectamente decididas, pues se hacen probablemente sin tener en cuenta de cuál va a ser la reacción del revanchismo ruso. Este antiguo oficial de la KGB, bastante mediocre, que admira mucho al James Bond ruso, intenta parecerse a él. En quien se mira realmente en el espejo es en los zares, ¿no?, en Pedro el Grande, y esa es la mitología que está animando, por desgracia, esta invasión, y por lo tanto su mirada es muy a largo plazo, y quizá en Europa nos ha faltado, pues eso, capacidades en política exterior, en seguridad, en defensa, para mirar a largo plazo a Rusia, ¿no? Yo lo único que puedo añadir es una extrañeza que yo tengo. Me gusta la literatura rusa, la música rusa, es ¿por qué no tiene Rusia poder blando? Es verdad. Y la única explicación que se me ocurre es que una dictadura no puede generar poder blando. Una pregunta más. Y podríamos añadir que además los dictadores no mejoran. No son como los vinos. ¿Tienen alguna pregunta más? Bueno, pues muchas gracias, José María de Areilza y Emilio de Miguel. Ha sido una suerte compartir esta conversación y, bueno, poder escuchar vuestras aportaciones alrededor de la ópera Nison en China. Creo que estamos al menos de acuerdo todos en la capacidad o el potencial que tiene la ópera para revivir o redimensionar la historia y también abrirse, ¿no?, al presente, y que ha congregado pues también a un amplio público esta tarde, a quienes agradezco que hayan venido, el interés también y la asistencia, y os doy las gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Carmen.